Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Adrián Castillo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, uno de los fundadores de la revista FISAC y autor del reciente libro titulado El ejercicio, un muro contra el cáncer. Todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno para la salud y que puede ayudar a prevenir el cáncer, pero su importancia es mucho mayor de lo que la gente piensa y no solo ayuda en la prevención del cáncer, sino que juega también un papel clave durante el tratamiento y después durante la recuperación para minimizar el riesgo de recurrencia. Y de esto hablaremos sobre todo en esta charla. Veremos por qué algunos tipos de cánceres están aumentando, cuánto puede ayudarnos el ejercicio a prevenir el cáncer y a través de qué mecanismos. Hablaremos de la importancia de la fuerza y el músculo, de las llamadas exercinas y cómo nos protegen, también de conceptos como quimiocerebro y cardiotoxicidad, que son efectos derivados de los tratamientos contra el cáncer y de los que el ejercicio de nuevo nos puede proteger y mucho más. Creo que es una charla muy interesante y además muy importante y que debería cambiar la forma en la que se aborda esta enfermedad. Antes de pasar a la entrevista, dos mensajes rápidos. El primero es para las personas interesadas en obtener la titulación de técnico superior en dietética estudiando a distancia, lo cual es ahora posible presentándose a las pruebas libres de dietética, que son una opción ideal para personas que tienen poco tiempo o están trabajando y buscan una opción que les permita compaginarlo. Desde hace tiempo colaboro con Superávit Formación, la escuela que cuenta con los mejores resultados en las pruebas libres en las últimas convocatorias y que te ayudarán a obtener la titulación oficial en 1 o 2 años según tu capacidad de estudio y el tiempo que tengas, pero 2 años es lo normal para la mayoría. Como decía, en la convocatoria pasada lograron los mejores porcentajes de aprobados y varios de sus alumnos consiguieron obtener la titulación oficial en menos de 1 año de preparación. Además, complementan la formación reglada con contenidos más actualizados en nutrición, con temáticas como nutrición deportiva, microbiota, suplementación y mucho más. Y yo, de hecho, doy clases de distintas temáticas en su academia. Si quieres más información, ve a fitnessrevolucionario.com/TSD, repito, fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética, donde te explicamos todo en una clase grabada y con el código FR150, todo junto y con número FR150, tendrás un descuento de 150 € en la formación. Y el segundo mensaje es para que no olvides que el jueves 25 de abril a las 7 p.m. de España haremos un webinar en directo sobre inteligencia artificial, donde haremos una introducción al poder de esta tecnología. Personalmente le estoy sacando mucho partido y hablaremos también del nuevo curso para usar ChatGPT que empezará el 11 de mayo. Puedes apuntarte gratis a este webinar en fitnessrevolucionario.com/IA de inteligencia artificial, fitnessrevolucionario.com/IA. Y si escuchas esto más tarde del 25 de abril, no te preocupes porque quedará grabado y al apuntarte después recibirás también el enlace para ver la clase. Y ahora sí, damos la bienvenida a Adrián Castillo. Bienvenido al podcast, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Marcos. Es un honor para mí y para FISAC estar aquí contigo porque te llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo y tu trabajo es encomiable. Muchas gracias, de verdad. Lo mismo digo, y como comentamos en su momento, podríamos hablar de muchas cosas, porque desde FISAC cubrís un montón de temas, pero aprovechando el libro que habéis publicado sobre el ejercicio como un muro contra el cáncer, te propuse esta temática porque, a pesar de toda la evidencia que hay, creo que no se le da todavía la importancia que se merece al tema de actividad física, tanto en la prevención del cáncer como después durante los tratamientos. Y empecemos, si te parece, por las buenas noticias, porque si hablamos de números generales, se ha conseguido reducir la mortalidad general por esta enfermedad en las últimas décadas, ¿no? Eso es. La evidencia reciente nos indica que la eficacia de los principales tratamientos, los sistemas de detección precoz o lo que se denominan como screenings, está haciendo que la tasa de mortalidad por cáncer haya disminuido en los últimos 5 años, entre 2018 y 2023, en torno a un 3,7% y un 6,5%. En términos generales, en los últimos 35 años hay estudios que nos dicen que se han evitado en la Unión Europea alrededor de 6 millones de muertes, que son muchas muertes. Pero esto no nos debe dejar de lado y no nos debe hacer olvidar que a pesar de estos esperanzadores datos, el cáncer sigue constituyendo la segunda causa de muerte en España. En torno al 26% de los fallecimientos totales de todas las enfermedades se debe, o de todas las causas, se debe al cáncer, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares, que constituye un 28%. Pero ya hay países de la Unión Europea en los que el cáncer ya se sitúa como primera causa de mortalidad en muchos países. Así que este cambio de paradigma está haciendo que empecemos o necesitemos utilizar nuevas herramientas para luchar contra esta enfermedad.
Sin duda, y seguir mejorando hábitos también, ¿no? Mencionabas que parte de esa reducción viene de mejores pruebas de cribado, de mejores tratamientos, pero es verdad que una parte importante de la menor mortalidad por cáncer se debe a que se fuma mucho menos que antes, ¿no? Y a pesar de eso, el cáncer de pulmón sigue siendo el que mata a más personas. Y una vez más, esto habla pues de esa importancia, ¿no? De los hábitos y de lo que hacemos, que después profundizaremos. Pero quería preguntarte ahora por la otra cara de la moneda, y es que algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon y de recto, han aumentado, y especialmente en personas jóvenes de menos de 40-50 años. ¿A qué se atribuye este aumento de estos tipos de cáncer en concreto? Pues este aumento, según diferentes estudios que están saliendo, por ejemplo, publicados en Science o en Nature, se están sugiriendo o se especula que pueden ser por la confluencia de diferentes factores medioambientales asociados sobre todo a la nutrición, al sedentarismo, a la obesidad o al síndrome metabólico, es decir, a factores de estilo de vida actuales que confrontan con cómo hemos vivido históricamente los seres humanos, en los que necesitábamos movernos para poder sobrevivir y en el que no teníamos tanta disponibilidad de alimentos o comíamos más alimentos naturales. Esto está haciendo que el incremento de estos cánceres tempranos sea cada vez más habitual. Estamos hablando que 1 de cada 4 personas diagnosticadas de cáncer de colon y recto actualmente es menor de 50 años, y diferentes modelos matemáticos, y esto es súper alarmante, están pronosticando que el número de cánceres tempranos en menores de 50 años va a aumentar alrededor de un 30% entre 2019 y 2030, que es algo que tenemos ya encima. Y de hecho, por ejemplo, el cáncer de colon de aparición temprana en menores de 50 años ya se prevé que va a ser la primera causa de muerte por cáncer en personas de menos de 50 años en Estados Unidos para esa fecha, para 2030. Así que estamos en un nuevo periodo que debemos redefinir cuáles son las materias a estudiar, cuáles son los planes educativos con los que poder efectuar cambios reales, porque estamos ante un nuevo paradigma y ante una nueva situación totalmente alarmante. Totalmente. Y como comentas, no es un factor, son muchos, pero parece evidente que uno importante es la alimentación. La ingesta de ultraprocesados no ha hecho más que aumentar, y esto implica pues peores alimentos en general, menos fibra, menos polifenoles, que son aspectos que protegen contra este tipo de cáncer. Pero, por supuesto, seguro que las vidas sedentarias y otros factores de estilo de vida contribuyen también a este aumento, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos dicen los estudios sobre el porcentaje del cáncer que es atribuible a factores puramente genéticos o azarosos como mutaciones repentinas respecto al porcentaje explicable por los hábitos que llevamos? Pues aquí hay un baile de cifras y, por ejemplo, un estudio que salió en 2015 por Vogelstein y colaboradores, que es uno de los principales investigadores en cáncer, atribuía a las causas, por así decirlo, azarosas en torno a los 2/3 de riesgo de contraer la enfermedad. Es decir, que fallos en la mutación del ADN de las células puede hacer que tú desarrolles cáncer, y esto no tiene nada que ver con los factores de estilo de vida. Pero estudios posteriores están aumentando la importancia que tienen los factores de estilo de vida o los factores de contaminación en el riesgo de contraer la enfermedad, y ya se estima que en torno a la mitad en torno al 40% de los nuevos casos y de las muertes pueden ser atribuibles a factores de riesgo prevenibles, como son el tabaco, la inactividad física, la obesidad o, como tú muy bien has dicho, comer poca fruta o verdura. Sabemos que, por supuesto, el cáncer tiene mucho de genético, en torno a, por así decirlo, un 60, un 50%, pero una gran parte de los cánceres y de las muertes por cáncer se atribuyen a factores de estilo de vida. Es decir, nadie está exento, por mucho que te cuides. Hay ese componente genético de mala suerte, como lo quieras llamar, sí, pero hay también mucho, como bien estás explicando, que está en nuestra mano, ¿no? Y uno de esos factores, ahora sí profundizando en el tema de hoy, es la actividad física. ¿En cuánto influye, según los estudios, la actividad física? O mejor dicho, la inactividad física como factor de riesgo en el cáncer. Pues es complicado de saber con certeza, pero se estima que en torno al 3% de todos los casos de cáncer se pueden atribuir a la inactividad física. Esto puede parecer poco, pero solo en Estados Unidos 46.000 casos al año pueden venir atribuidos a esa falta de actividad física, que son niveles muy bajitos de conseguir. Es decir, con hacer únicamente 20-30 minutos de actividad física moderada
al día durante toda la semana, podemos llegar a reducir ese riesgo de forma muy considerable. Y si ya nos vamos a los casos de cáncer, por así decirlo, más comunes, como son el de colon o el de mama, los casos que la OMS atribuye a la inactividad física se estiman que van en torno a un 25, en torno a un 21 y a un 25%. Entonces, es cierto que el cáncer tiene mucho de mala suerte, pero la inactividad física puede ser un factor de riesgo muy prevenible para poder reducir con certeza o por lo menos en la medida de lo posible el riesgo de padecer la enfermedad en el futuro. Nos dabas ya algunas ideas ahí de la actividad física mínima, ¿no? Que está alineada más o menos con lo que comenta la OMS, de 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o 75, si no recuerdo mal, de actividad física más vigorosa y 2 entrenamientos de fuerza, que después quiero preguntarte sobre eso. Y está bien como recomendación general, pero como yo lo veo, llamarlo mínimo puede ser peligroso, ¿no? Porque puede hacer que muchas personas piensen que, bueno, si no llego al mínimo, pues ya está. Entre hacer 0 y lo mínimo da igual, ¿no? Y no es así. O sea, es importante entender que tenemos estudios, y me gustaría que resumieses alguno de ellos, que indican que incluso 5 minutos de actividad física al día ya reduce el riesgo de cáncer. Efectivamente, se ha visto que incluso con solo 5 minutos de actividad física se puede llegar a reducir el riesgo en torno a un 20%, y esto se está corroborando en diferentes estudios, pero esto no debe ocultar que realmente la dosis hace, en términos de prevención, más parece ser siempre mejor, hasta un límite superior, pero en torno a 300 minutos de actividad física a la semana, es decir, en torno a unos 50 minutos al día, parecen conferir una mayor protección contra la enfermedad. Podemos obtener, y esto es un dato muy importante, beneficios con muy poca actividad física, y esto es muy beneficioso para personas que se mueven súper poco, porque hoy en día sufrimos una gran pandemia de sedentarismo, y muchas de las personas, incluido yo, que estoy todo el día estudiando cuáles son los beneficios del ejercicio físico, y hay muchos días que no saco tiempo para poder entrenar, y es cierto que esas pequeñas dosis o esos zonas de movimiento nos pueden conferir protección contra el cáncer y otras enfermedades cardiovasculares o metabólicas, pero es cierto que si queremos construir una salud, por así decirlo, integral y a muy largo plazo, los beneficios siempre van a venir con mayores dosis de volumen y sobre todo también de intensidad. Y esto es súper importante remarcarlo, porque ahora, con el estilo de vida que llevamos, se están asentando los conceptos de zonas de movimiento, que son muy importantes para que las personas consigan empezar a entrenar y empezar a moverse, pero el mensaje a muy largo plazo creo que debería ser que más siempre va a ser mejor, por supuesto, hasta un cierto límite. Sin duda, o sea, lo ideal es hacer más, obviamente, pero mi mensaje es que incluso esas semanas o esos días donde no puedas hacer más, pues haz algo, o sea, porque algo siempre va a ser mejor que nada. Eso es. O mencionáis, por ejemplo, otro estudio donde se ve que incluso una sesión de fuerza a la semana ya se asocia con una reducción medible del riesgo de cáncer de 9%, creo que era, y 2 sesiones a la semana 30 y pico, ¿no? Un 34%. Exacto, que es mucho beneficio por poco tiempo. ¿Y cuánto sería la máxima protección que podemos lograr si llegamos al óptimo? ¿Y cuánto sería esa dosis óptima semanal? Pues, según los últimos estudios que estamos viendo, en esa dosis de 300 minutos de actividad física a la semana, que es como la dosis máxima que puede plantear la OMS o el doble de las recomendaciones de la OMS, ya parece que se produce una meseta en esos beneficios de protección en términos de prevención de la enfermedad, que en términos coloquiales es solo 1 hora de actividad física o menos de 1 hora de actividad física a la semana. Con muy poquito los beneficios se disparan, pero incrementan hasta un cierto límite que se pueden llegar a situar en torno a 300 minutos de actividad física a la semana. Sí, además, bueno, sabiendo que hay muchas variaciones, pero tengo bastante confianza en esos números porque encajan bastante bien con las conclusiones a las que llegué cuando profundicé en la evidencia sobre mortalidad general por mi libro Vive Más. Sí. Y era algo parecido, ¿no? Veíamos una reducción máxima del 40% más o menos con 1 hora al día, o llegando casi al doble de lo que propone la OMS, que no es tanto. Suena mucho el doble, pero no es tanto. Hablamos de eso, de 1 hora de actividad física al día, que sería lo ideal, y luego con esa combinación que luego veremos de ejercicio aeróbico y de fuerza, ¿no? Y estamos hablando de prevención, evidentemente, pero otro mensaje importante en el que profundizáis en el libro es que
el ejercicio o la actividad física no solo reduce el riesgo, que es, como digo, lo que estamos hablando ahora, sino que si tienes la mala suerte de desarrollar cáncer, las personas que están en mejor condición física y que siguen haciendo actividad física durante el tratamiento tienen más supervivencia, por un lado, y menos riesgo de recurrencia, por otro, ¿no? Efectivamente. Y esto es un mensaje súper importante porque durante muchos años, al ser una enfermedad tan compleja y que muchas veces lleva mucha fatiga asociada, normalmente se ha recomendado reposo para que los tratamientos o para que las personas puedan enfrentarse a los tratamientos como más descansados. Y ahora sabemos que mayores niveles de actividad física durante la enfermedad se asocian a una mayor probabilidad de supervivencia. Y aquellas personas que se mantienen más activas durante el tratamiento y después del tratamiento se han logrado superar la enfermedad, estas personas también tienen una menor probabilidad de recurrencia de la enfermedad. Esto es un dato súper importante porque tenemos que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad de muy largo recorrido porque las secuelas que te pueden quedar por los propios tratamientos y por la propia enfermedad puede hacer que las secuelas duren mucho más tiempo y el ejercicio físico puede ayudar a paliar estos efectos secundarios y también que el riesgo de recurrencia de la enfermedad sea menor y tengas, por ejemplo, menos riesgo cardiovascular. Y esto es importante porque lo que se decía antes o lo que se pensaba antes, que los pacientes pueden estar muy fatigados por la propia enfermedad y por los propios tratamientos, sabemos actualmente que mayores niveles de actividad física pueden reducir esa fatiga asociada a la enfermedad y esto también puede llegar a aumentar su calidad de vida y sobre todo, que es muy importante, aunque no tenemos muchos estudios que lo certifiquen, podría llegar a aumentar la supervivencia. Y esto es algo sumamente vital para estos pacientes. Sin duda. Y profundizando ya en el ejercicio, creo que es interesante entender cómo la actividad física mejora o potencia los tratamientos convencionales contra el cáncer. Y mencionas en el libro que uno de los beneficios del ejercicio es que roba los recursos del cáncer y esto hace que progrese más despacio. ¿Qué recursos son esos y cómo se los limita el ejercicio a las células tumorales? Pues una de las principales razones por las que escribimos el libro era que a nivel poblacional casi todo el mundo sabe que el ejercicio físico es bueno, que el ejercicio físico mejora o reduce el riesgo de tener cáncer a muy largo plazo, pero los mecanismos que subyacen a estos efectos de protección contra la enfermedad, tanto en la prevención como durante el tratamiento, son desconocidos tanto para los pacientes como para los clínicos. Y cuando estudias la enfermedad, estudias cuál es su biología, de qué se alimenta el tumor y de qué se alimenta el músculo, puedes llegar a conclusiones que hacen que el hecho de que tengas que hacer ejercicio se convierta casi en obligatorio. Y una de estas razones, tiene que ver con el metabolismo de la enfermedad. El tumor se compone de una serie de células de muy alto rendimiento que se parecen mucho a cómo consume energía el tejido muscular porque tienen una gran capacidad de consumir glucosa, tienen una gran capacidad de consumir ácidos grasos y sobre todo hay un componente muy importante que es el lactato, que es un metabolito que producimos cuando hacemos ejercicio físico a gran intensidad, porque es un producto metabólico que se produce de forma independiente al oxígeno y se produce fuera de la mitocondria, es decir, es un producto metabólico que se relaciona con el ejercicio físico de alta intensidad. Pero este lactato también es un producto metabólico que puede ser producido por el tejido tumoral y este lactato funciona como un oncometabolito que hace de señalizador molecular para acelerar la agresividad del tumor, también sirve de sustrato energético para el tejido tumoral y también sirve para acidificar el medio de ese microambiente tumoral que hace que cuanto más agresivo sea ese entorno, mayor capacidad de progresar con malignidad tenga este tumor. Entonces, si a nivel metabólico el tumor consume una gran cantidad de glucosa y el tumor consume una gran cantidad de lactato y lo produce, una de las hipótesis que se está planteando es que el tejido muscular, que es uno de los principales órganos que tenemos en nuestro organismo y que consume una gran cantidad de glucosa y consume una gran cantidad de lactato, podría llegar a reducir la disponibilidad de glucosa hacia el tumor, derivándola hacia el tejido muscular cuando hacemos ejercicio físico o actividad física cotidiana. De tal manera que si conseguimos elevar nuestros niveles de actividad física previos a la enfermedad y durante la enfermedad, esto puede llegar a hacer que el sustrato energético disponible, cualquier tipo de sustrato energético disponible para el tumor, se derive hacia el músculo, haciendo que la
limitación nutricional del tumor pueda verse mermada. Interesante. Y aquí otro elemento que no es directamente un sustrato, pero que participa en esa producción energética sería el oxígeno, ¿no? ¿Cómo influye aquí el oxígeno o el entorno alrededor del cáncer y qué papel juega aquí el ejercicio? Pues yo creo que es uno de los elementos más importantes y más interesantes que puede jugar el ejercicio físico, y es que el cáncer o el tumor no es únicamente las células tumorales que componen el tumor, sino el ecosistema que lo rodea. Es decir, el microambiente tumoral que da soporte al crecimiento del tumor es un tipo de entorno caracterizado porque los vasos sanguíneos que irrigan este entorno tumoral están desestructurados y no el flujo sanguíneo que llega al tumor es un flujo sanguíneo totalmente irregular que hace que el oxígeno que llega al entorno del tumor sea totalmente defectuoso, de tal manera que se crea un medio hipóxico con poca concentración de oxígeno, que hace que se cree como una especie de centros de alto rendimiento, como si fuese algo parecido a cuando van a entrenar los deportistas de alto rendimiento a los centros de altitud, de tal manera que solo mejoran aquellos deportistas o aquellas células que están más adaptadas al medio. Entonces, este medio hipóxico hace que cuanto más hipóxico sea este microambiente tumoral, la agresividad de estas células tumorales sea todavía más elevada. Entonces, uno de los principales objetivos que tienen los tratamientos es reducir la agresividad de los tumores, reduciendo esta hipoxia tumoral y mejorando la vascularización al tumor para que lleguen mejor los principales tratamientos, porque el objetivo principal que podría llegar a tener el ejercicio físico si se incorpora de forma rutinaria a los tratamientos de las personas que tienen cáncer es mejorar la eficacia de los tratamientos principales. Entonces, si conseguimos reducir la hipoxia del tumor, mejorando además la vascularización del tumor, mejorando o incrementando la cantidad de sangre y oxígeno que llega a este tumor, también estaremos incrementando la cantidad de tratamiento que está llegando ahí, tanto inmunoterapia como quimioterapia, de tal manera que la efectividad podía llegar a verse incrementada. Y se ha visto en estudios animales que el ejercicio físico puede llegar a reducir la hipoxia tumoral. Esto se traduce en una mejora de la perfusión de sangre al tumor y una mejora de la llegada de los tratamientos que se deriva en una mejora de la eficacia de los tratamientos con una menor mortalidad en aquellos ratones que han hecho ejercicio físico. Brutal. Mencionabas también las inmunoterapias, que es un tema que está ahora también muy en boga, y tenemos que hablar, por supuesto, del sistema inmunitario, que es al final nuestro principal guardián contra el cáncer, ¿no? El responsable de eliminar, además, las células cancerígenas que se producen en nuestro cuerpo fruto de esas mutaciones azarosas que decíamos antes. ¿Qué papel tiene aquí el ejercicio? Punto 1, en mejorar nuestro sistema inmunitario. Y punto 2, también en estas inmunoterapias que mencionas que se están explorando contra el cáncer. Pues creo que es un punto súper importante que has preguntado, porque el ejercicio físico puede llegar a ser un potenciador del sistema inmunitario, de tal manera que se ve que el papel que tiene el microambiente tumoral dentro de ese ecosistema que protege a las células tumorales es suprimir la actividad del sistema inmunitario, sobre todo suprimir la actividad de aquellas células del sistema inmunitario que se encargan de atacar a las células tumorales, como por ejemplo los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T efectores que también se llaman así, de tal manera que existen una serie de células del sistema inmunitario que se encargan de proteger al tumor, deprimiendo al sistema inmunitario. Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, el lactato. El lactato dentro de ese microambiente tumoral, deprime al sistema inmunitario, permitiendo que se cree una especie de barra libre para las células tumorales para poder crecer. Pero en un contexto de ejercicio físico, este lactato producido, por ejemplo, por el músculo cuando hacemos ejercicio físico, en modelos animales se ha visto que puede llegar a potenciar la actividad de estas células del sistema inmunitario, como los linfocitos T citotóxicos, pueden llegar a incrementar su infiltración dentro del ecosistema del cáncer y mejorar esa función citotóxica o esa función antitumoral. Entonces, el ejercicio físico mediado por el lactato puede llegar a incrementar la función antitumoral. Y también se ha visto, sobre todo,
derivado o asociado a las moléculas de estrés, como las catecolaminas, que el ejercicio físico puede llegar a potenciar la función de las células natural killer, que son unas de las principales células con capacidad antitumoral que tenemos en nuestro organismo. Funcionan de tal manera que atacan y pueden llegar a destruir algunas células tumorales. El ejercicio físico puede llegar a potenciar la actividad de estas células antitumorales, mejorando su función y enlenteciendo la capacidad con la que llegan a crecer estos tumores. Por lo menos esto se ha visto en modelos animales. Y en términos de inmunoterapia, asociando a lo que estábamos diciendo antes, es muy importante esto que dices, porque la inmunoterapia puede llegar a ser una revolución real en los tratamientos del cáncer, pero hay muchos tipos de tumores, que es lo que los investigadores y los clínicos están denominando como tumores fríos. Son tumores que llegan muy poco riego sanguíneo, son tumores que están muy protegidos por su propio ecosistema, y lo que se está viendo es que el ejercicio físico puede llegar a calentar, entre comillas, estos tumores, haciéndolos más permeables a estas células inmunitarias que pueden llegar a luchar contra el tumor, más permeables a la llegada de sangre para que llegue mejor la inmunoterapia, y se ha visto en modelos animales en cánceres muy agresivos como el de páncreas, que el ejercicio físico puede llegar a calentar estos tumores de páncreas, mejorando la efectividad de la inmunoterapia y reduciendo el volumen tumoral de estos tumores a largo plazo. Y esto es algo súper importante, y es que el ejercicio físico en combinación con la inmunoterapia podría llegar a mejorar la eficacia de los tratamientos principales y a largo plazo la supervivencia. Sin duda, algunos opinan que gran parte del futuro, ¿no?, del tratamiento contra el cáncer vendrá de la inmunoterapia. Además, es mucho menos tóxico. En el fondo estamos usando nuestro sistema inmunitario para protegernos de ese cáncer, y si el ejercicio da estas herramientas, además, que potencia ese efecto, pues es súper importante, ¿no? Pero hay más cosas. Por ejemplo, mencionáis también el concepto de exercinas, ¿no?, esos compuestos que se liberan al hacer ejercicio. Explícanos un poco mejor qué son estas exercinas y cuáles destacarías en nuestra lucha contra el cáncer. Pues es un concepto revolucionario y se refiere a las moléculas que se secretan durante el ejercicio, tanto por el músculo como por otros órganos, como por ejemplo también por el tejido adiposo, que son una especie de polifármacos que tenemos muchísimos en nuestro organismo y que se secretan en forma de vesículas y que pueden llegar a los diferentes órganos de nuestro organismo para cuidar la salud metabólica e inmunitaria de los diferentes órganos, tanto del cerebro, del páncreas, de los pulmones, del corazón, y también poder llegar a los diferentes tumores si existiesen, para poder permeabilizar estos tumores, ayudar a que mejore la llegada de nuevas células del sistema inmunitario, y también mejorar esa función metabólica de estas células del sistema inmunitario para a largo plazo mejorar su función citotóxica. Si tuviésemos que resaltar, una de las más importantes es la IL-6, que se relaciona con lo que hemos dicho antes de esta mejora de la función de las natural killer, que tienen una gran función citotóxica y antitumoral, y también, como hemos dicho antes, del lactato, porque el lactato, que históricamente se ha conocido como un producto de desecho, ahora ya sabemos que es una célula clave tanto del cáncer para aumentar esa progresión del tumor, pero sabemos que el lactato producido por el ejercicio físico tiene justamente el efecto contrario, que puede servir como potenciador de nuestro sistema inmunitario, y algunos estudios sugieren que el ejercicio físico puede llegar a, como hemos dicho antes, robar o atenuar ese turnover o esa dirección de sustrato energético hacia el tumor, restando lactato y potenciando esa oxidación del lactato dentro del músculo para producir energía. También destacaríamos la IL-15, que sería otra interleucina que está asociada también a, como hemos dicho antes, esa mejora de la inmunoterapia, que puede llegar a ser potenciada por el ejercicio físico. Súper interesante. De hecho, mencionáis, aquí no solo hay evidencia, entiendo, en ratones o en modelos animales, sino también en humanos. Y, por ejemplo, habláis de un estudio en hombres con cáncer de próstata, donde se vio que su sangre, ¿no?, después de 12 semanas de entrenamiento, pues era más rica en estos compuestos que mencionas y en otros muchos, ¿no? Y que al usar además esa sangre en cultivos de células cancerígenas, pues se vio que luchaban mejor contra estas células, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de ese estudio o ejemplos similares que te parezcan relevantes? Pues este estudio que comentas es súper interesante porque muestra las dos vías por las que
o las varias vías por las que el ejercicio físico debe ser un tratamiento imprescindible dentro de los múltiples tratamientos que debe llevar un paciente con cáncer. Y es que en estos pacientes con cáncer de próstata que siguieron un programa de 12 semanas de entrenamiento que consistió en 3 sesiones de fuerza a la semana y después una sesión diaria de entrenamiento aeróbico, por así llamarlo, estas personas mejoraron su composición corporal, es decir, aumentaron la masa muscular y redujeron su porcentaje de grasa. Es decir, estos datos nos confirman que se puede ganar masa muscular mientras estamos durante el tratamiento, y esto es algo vital porque mantener la masa muscular es de vital importancia para sostener el avance del tumor. Ya hemos dicho antes, a nivel de potencialmente poder quitarle sustrato energético, y además sabemos que la masa muscular se relaciona con una menor toxicidad de los tratamientos, y esto es súper importante. Es decir, estos estudios nos confirman que se puede ganar masa muscular y perder grasa. Se puede ganar, y esto es muy importante también, porque podemos ganar masa muscular, pero sobre todo también se gana función muscular. Este estudio vio que los pacientes mejoraron tanto fuerza de pierna como fuerza de tronco superior, tanto press de banca, creo que aumentaron los pacientes una media de 7 kilos de fuerza, y en prensa de pierna creo que eran 26 kilos, que esto es algo muy considerable. Hay personas que llevamos entrenando tiempo y estamos estancadas, es decir, si se estructura bien el entrenamiento, se puede llegar a ganar masa muscular y fuerza muscular, y esto es sumamente interesante. Pero los investigadores no se quedaron ahí, y como ya se vislumbran o ya se visualizan algunos de los potenciales efectos del ejercicio en la ralentización del crecimiento del tumor, lo que hicieron los investigadores fue algo tan sencillo como decir, vamos a ver si las personas que entrenan pueden llegar a tener algún tipo de sustancias que puedan llegar a sostener el avance o el crecimiento del tumor, y lo que hicieron fue sacar sangre a estos pacientes antes de exponerse a este periodo de entrenamiento, y cultivaron a células tumorales en este suero de personas que todavía no habían entrenado. Lo que hicieron después de estas semanas de entrenamiento, les sacaron sangre. Es una sangre que ya tiene potenciadores del ejercicio físico, es decir, ese caldo de cultivo que se crea cuando hacemos ejercicio físico, exercinas o factores de secreción de nuestras células del sistema inmunitario, que podrían llegar a efectuar beneficios dentro de este crecimiento tumoral. Pues lo que vieron los investigadores fue que si cultivaban a diferentes células tumorales en suero de personas que todavía no habían entrenado y en suero de personas que ya habían entrenado, la velocidad a la que crecían estas células era significativamente bastante menor en aquellas personas que habían entrenado. Es decir, existe algo en la sangre de las personas que entrenan, tanto fuerza como ejercicio cardiovascular, que hace que el crecimiento de células tumorales cultivadas in vitro crezcan de forma más lenta. Tenemos que decir que son, por supuesto, estudios que tienen sus limitaciones, pero sí nos hace ver que el entorno de microambiente, el ecosistema que se crea cuando hacemos ejercicio físico, parece tener factores de anticrecimiento tumoral que pueden llegar a ser muy importantes para poder luchar con más fuerza o poder luchar con más herramientas para sostener el avance del tumor. Y además hay un efecto derivado, porque mencionabas esa posible ganancia muscular incluso cuando estás soportando un tratamiento contra el cáncer, y esto es muy relevante porque otro riesgo común del cáncer es la caquexia, esa atrofia muscular fruto del metabolismo anormal del cáncer, y de hecho mucha gente muere por la caquexia producida por el cáncer y no del cáncer en sí, ¿no? ¿Por qué se produce esta caquexia y cómo puede ayudar el ejercicio? Pues la caquexia es una condición altamente compleja y se caracteriza por una pérdida acelerada del peso corporal de más del 5% en los últimos 6 meses. Es una condición que, además de la pérdida acelerada de peso, se caracteriza también porque existe una condición de inflamación crónica de bajo grado que hace que se cree un caldo de cultivo en el que los procesos anabólicos de creación de masa muscular y de creación de tejido son altamente complicados, y esto hace que las personas estén muy debilitadas. Entonces, aquí
se ofrecen diferentes marcos de actuación. Es muy importante saber que estas personas necesitan ayuda nutricional para incrementar el aporte energético de cara a sostener este debilitamiento, porque es muy agresivo. Es decir, estas personas pierden mucho peso derivado del ecosistema que se crea del cáncer, totalmente inflamatorio, hace que no tengan ganas de comer. Entonces, el apoyo nutricional es clave para que estas personas puedan luchar contra esta condición. Estamos hablando que 1 de cada 4 muertes de personas que tienen cáncer se puede llegar a asociar a esta condición de caquexia. Y una gran parte de los pacientes con cáncer, en torno a un 60 o un 80%, pueden llegar a desarrollar caquexia o sarcopenia. Entonces, en este contexto, más allá del apoyo nutricional, el ejercicio físico, sabiendo las limitaciones que puedan llegar a tener estas personas que están muy debilitadas, el ejercicio físico se erige como una herramienta casi imprescindible siempre que se pueda para la construcción de masa muscular y sobre todo para sostener o atenuar esta inflamación crónica que hace que sea muy difícil construir tejido de forma funcional. Entonces, si el ejercicio físico puede llegar a atenuar esta inflamación, combinado con este apoyo nutricional, podríamos llegar a atenuar o reducir la velocidad a la que se produce esta caquexia, y sobre todo porque la caquexia se asocia mucho a la no eficacia de los tratamientos principales, porque si el paciente está muy debilitado, la intensidad con la que estos fármacos pueden llegar a impactar dentro del organismo puede ser muy elevada. Entonces es importante reducir el impacto de esta caquexia con apoyo nutricional y sobre todo también con apoyo de ejercicio físico para que los tratamientos principales puedan darse en toda su función, o sea, es decir, en toda su intensidad requerida para luchar contra el tumor. Uh-huh. Y esto también está ligado con pérdida ósea, con osteopenia, o también muchas mujeres consultan por linfedema, ¿no? Típico después de una cirugía para extirpar un cáncer de pecho. ¿Cómo podría beneficiarnos aquí el ejercicio y sobre todo el entrenamiento de fuerza? Pues lo que tenemos aquí en este sentido es que derribar mitos. Y es que muchas veces se cuestiona si el entrenamiento de fuerza en personas que tienen linfedema puede llegar a ser seguro. Se sabe que en la mayoría de los casos es seguro y que incluso puede llegar a mejorar o llegar a reducir ese volumen del linfedema. Y lo que es también más importante, el linfedema tiene varios puntos de actuación, pero uno de estos puntos, más allá del volumen, que es algo a muy tener en cuenta, también es la capacidad funcional de los pacientes, que pueden llegar a perder calidad de vida, y el hecho de que puedan llegar a mejorar su fuerza, mejorar su función física, y el hecho de que puedan llegar a mejorar, por ejemplo, el hecho de caminar, el hecho de coger cargas pesadas, esto puede llegar a hacer que mejorando su calidad de vida, mejore su función psicológica, y esto a largo plazo, más allá de mejorar el linfedema, que se sabe que el entrenamiento de fuerza puede llegar a mejorarlo en combinación con otros tratamientos de fisioterapia, el entrenamiento de fuerza es seguro y casi es necesario para mejorar tanto la funcionalidad como el volumen de esta patología, que es muy considerable, sobre todo en países no desarrollados. Sí, o sea, los beneficios son enormes, están súper claros a nivel de evidencia científica, pero por desgracia comentas en el libro que todavía muchas personas se sorprenden si ven a pacientes con cáncer entrenando fuerza, ¿no? Que es una pena. Sí, y hay algo que está haciendo ahora mucha gente y creo que me parece súper bonito, y es que muchos centros de entrenamiento están combinando o están haciendo que personas con cáncer entrenen en la sala como otros usuarios más, de tal manera que tú puedes entrenar tu press de banca, puedes entrenar tus sentadillas y ver al lado a un paciente con cáncer que presumiblemente es una persona que no está en su capacidad física óptima, y lo puedes ver levantando más peso que tú. Y esto es algo súper importante, y es porque debemos normalizar una enfermedad que sabemos que puede ser mortal, pero esto no te aleja de ser una persona funcional. Creo que es muy importante quitarle ese estigma, y hay personas que están haciendo que en sus centros deportivos puedan combinar entrenamiento de fuerza, personas totalmente sanas o sin patologías, con una persona de fuerza, para que se visualice que pueden entrenar con total normalidad y que pueden entrenar incluso a mayor intensidad que personas que presumiblemente están sanas. Y eso es súper importante, y creo que es un mensaje que se debe dar a la población. Totalmente, porque nos hemos centrado
centrado en los aspectos más fisiológicos del ejercicio, pero el entrenamiento puede también tener un impacto grande en muchos aspectos psicológicos, ¿no? Como decías, el hecho de sentir que puedes seguir entrenando con personas sanas. ¿Qué otros beneficios psicológicos destacarías del ejercicio en pacientes con cáncer? Pues sobre todo el hecho de que cuando hablas con pacientes que tienen cáncer y que entrenan fuerza o que entrenan un programa de resistencia y que ven que corren más rápido o que ven que progresan y que levantan más peso, eso al final es una muestra de empoderamiento frente a la enfermedad, porque es una enfermedad súper discapacitante, o que nos han dicho que es muy discapacitante, que es una enfermedad que tiene mucha fatiga, pero el hecho de ver que te conviertes o que te puedes convertir, esto también hay muchos casos, porque hay casos que también debemos ser conscientes que es una enfermedad muy fatigante, que es muy agresiva y que por supuesto puede llevar lamentablemente a la muerte, pero hay en muchos casos que si entrenas bien puedes llegar a mejorar tu forma física, no en todos los casos, pero se puede llegar a hacer, y esto es un mensaje que debemos dar, que no todo es oro, pero el hecho de incluso estando en un estadio grave, en un estadio muy avanzado, el hecho de ser capaz de levantar peso, el hecho de ser capaz de sentirte útil, el hecho de ser funcional, de ser autónomo, esto hace que a pesar de que los tratamientos no te pueden ir del todo bien, el hecho de ser autónomo a nivel de beneficios psicológicos y de empoderamiento frente a la enfermedad, de ser capaz de hasta los últimos días de poder ser funcional, pues esto es invaluable. Yo creo que estos beneficios son muy enriquecedores a nivel psicológico, más allá, por supuesto, de que es una enfermedad muy agresiva. Por supuesto, pero precisamente por eso creo que también el ejercicio puede ayudarte a pensar en otra cosa, ¿no? A mantener mejor tu autonomía, además, a tener ciertos desafíos en el gimnasio y cierto sentimiento de progreso. Eso es. Entonces creo que también por aquí el ejercicio puede ser una gran herramienta, ¿no? Y hemos visto cómo el ejercicio potencia el efecto de los tratamientos contra el cáncer, pero además puede reducir su toxicidad, que es la parte negativa de estas intervenciones. Mencionas, por ejemplo, en el libro problemas como quimiocerebro, como cardiotoxicidad. ¿A qué se refieren y cómo puede ayudar el ejercicio en estos ámbitos? Pues tenemos que tener en cuenta que los tratamientos de quimioterapia son tratamientos muy agresivos, al final son muy generales porque actúan sobre células que también están sanas dentro de nuestro organismo, cada día están más dirigidos, pero todavía tienen muchos efectos secundarios, y si bien es cierto que tienen una cara muy importante y es que aumentan la supervivencia, a largo plazo pueden tener efectos secundarios como este quimiocerebro que tú apuntabas, y es este incremento del deterioro cognitivo que hace que las personas puedan perder un poco de concentración, velocidad de procesamiento o incluso memoria. Esto se sugiere, o una de las causas podría estar en la disfunción mitocondrial de las neuronas asociadas, por ejemplo, a tratamientos como el cisplatino, que hace que esta disfunción mitocondrial hace que las neuronas puedan llegar a perder funcionalidad. Entonces, uno de los tratamientos vanguardistas que se están planteando todavía en estudios en animales es el trasplante de mitocondrias, que esto es algo que se está probando y que se ha visto que puede llegar a ser efectivo en animales, estamos hablando. Pero si hay un tipo de tratamiento o si hay un estímulo fisiológico que puede llegar a mejorar la función mitocondrial dentro de un contexto sin tratamiento farmacológico, ese es el ejercicio físico, y sabemos que el ejercicio físico es eficaz para atenuar o para reducir la velocidad a la que se desarrollan enfermedades mentales como pueden ser la demencia o el Alzheimer, mejorando la función de las mitocondrias y de esas neuronas que son imprescindibles para la función del cerebro. Entonces, el ejercicio físico ya se ha comprobado que en estudios en animales que están sometidos a quimioterapia mejora la función cognitiva de estos animales. Entonces, el ejercicio físico se convierte en una especie de fármaco antiquimiocerebro que puede llegar a reducir esos efectos de disfunción cognitiva muy comunes en personas que han estado en tratamiento con quimioterapia. Y hay algo que también apuntabas, que es la cardiotoxicidad, que es sumamente importante, y es que si bien el cáncer es muy agresivo contra todo el organismo, específicamente contra el corazón, tanto el tumor como los principales tratamientos como las antraciclinas tienen o pueden llegar a tener un efecto muy deleterio contra los cardiomiocitos y contra el corazón en su conjunto, también contra los vasos sanguíneos. Pueden llegar a perder
elasticidad, los cardiomiocitos pueden llegar a perder fuerza de tal manera que la fracción de eyección, es decir, la potencia con la que el corazón bombea sangre a todo el organismo puede llegar a perder función, de tal manera que una gran parte de las personas que sobreviven al cáncer tienen un gran riesgo cardiovascular a muy largo plazo y pueden llegar a morir por enfermedad cardiovascular después de haber superado el cáncer. Entonces, se ha visto que el ejercicio físico mejora durante el tratamiento, atenúa esos efectos perjudiciales que tienen los tratamientos y el propio cáncer contra esa disfunción del corazón, es decir, reduce la velocidad a la que se atenúa esta disfunción cardiovascular. Y, por ejemplo, también es muy interesante porque en niños que han superado la enfermedad, los niños que han superado la enfermedad y que tuvieron cáncer tienen una peor función vascular, y se ha visto que aquellos niños que han conseguido entrenar consiguen llegar a atenuar esa disfunción vascular a muy largo plazo. Es decir, los supervivientes con cáncer tienen mayor riesgo cardiovascular, pero el ejercicio físico consigue reducir este riesgo, reduciendo también el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular a largo plazo en estos pacientes que ya han sobrevivido a la enfermedad. Muy interesante, muy interesante. Y no pensamos en esto normalmente, ¿no? Nos quedamos con la supervivencia inmediata, que es lo más importante a corto plazo, obviamente, pero vemos también que las personas que hacen ejercicio durante el tratamiento pues tienen menos efectos secundarios y menos recurrencia del cáncer en los siguientes años, así que, en fin, que no se le puede pedir más al ejercicio. Creo que ha quedado claro, y aún así todavía no se le da la importancia que tiene, como decíamos al principio, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco vaya mejorando la cosa. Y en este sentido, ¿cómo ves las guías oficiales si hablamos de la SEOM, ¿no? De la Sociedad Española de Oncología Médica? ¿Qué consideran sus guías más recientes? Pues yo creo que lo más importante que consideran es que consideran que el ejercicio físico durante todas las etapas de la enfermedad, tanto a nivel de prevención como a nivel de durante el tratamiento como a nivel posterior, es segura para todos los pacientes. Por supuesto, hay casos muy individuales que hay que tratarlos de forma excepcional y, por supuesto, siempre con el trabajo de un profesional del ejercicio físico o de la fisioterapia, salvaguardando, por supuesto, la figura del médico, que es el que debe prescribir o es el que debe indicar que esto se debe hacer, pero cada vez tenemos más evidencia sólida que nos indica que el ejercicio físico debe ser una herramienta imprescindible para todos los pacientes. Si bien es cierto que tenemos evidencia sólida, sobre la práctica no es del todo así, porque muchas veces los pacientes son conscientes de los beneficios del ejercicio físico, pero en consulta todavía se suele recomendar algo tan tradicional como ir a caminar, ir a nadar y demás. Entonces, es importante porque cada vez los pacientes tienen más educación, cada vez los pacientes se interesan más por cómo mejorar su salud. Es importante que algo que puede llegar a reducir con mucha significancia tu riesgo de mortalidad, esto se debe implementar dentro de los sistemas de salud para que, o bien dentro de los hospitales, los pacientes puedan llegar a entrenar, o que se les derive a profesionales del ejercicio físico para que puedan entrenar, y que eso tampoco tenga un coste muy elevado, porque sabemos que el coste de un entrenador personal es elevado, y si bien es cierto que la quimioterapia te puede salvar la vida y esto lo financia la sanidad pública, el hecho de que entrenar también te pueda ayudar a salvar la vida, o en combinación con la quimioterapia o la inmunoterapia te puede ayudar a salvar la vida, algo que tiene mucha evidencia científica que mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora las posibilidades de supervivencia. El otro día escuchaba un vídeo de Carl Sagan cuando él explicaba que estaban haciendo los políticos ante el avance del cambio climático. Y él ponía el ejemplo de que cuando la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a gastar, creo que dijo, $3 trillones en la posibilidad de que Rusia o que la URSS pudiera invadir Estados Unidos, que tenía un índice de probabilidad mínimo. Y él decía, si con algo que tiene mucha más evidencia científica de que vaya a suceder, como es el cambio climático, se está invirtiendo mucho menos dinero, este mismo ejemplo podríamos ponerlo con el ejercicio físico, que tenemos evidencia muy robusta de que salva vidas, evidencia robusta de que a nivel de prevención es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de mortalidad también en pacientes que ya sufren
esta enfermedad y que haya pacientes que no sepan que tienen que hacer ejercicio físico o que haya pacientes que saben que tienen que hacer ejercicio físico y que la administración pública no les ponga todas las facilidades para hacer algo que les puede salvar la vida. Y esto creo que es algo que debemos reflexionar porque hay evidencia suficiente para cerciorarnos de que tenemos una herramienta de muy fácil ejecución que con profesionales ya cualificados podemos ayudar a muchísimas personas. Desde luego, ojalá que así sea, Adrián, y que veamos gimnasios y entrenadores en todos los hospitales para que sean verdaderos centros de salud, ¿no? Yo digo que su nombre más correcto ahora mismo sería centros de enfermedad, porque vas allí cuando estás enfermo y las verdaderas zonas de salud son la zona de verduras y frutas del supermercado, los gimnasios, los parques de calistenia, sí, efectivamente. A nivel de salud global y, por supuesto, también cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer, ¿no? Yo soy optimista, creo que poco a poco seguiremos ganando la batalla contra el cáncer y el ejercicio va a ser sin duda un arma muy potente en esta lucha. Lo dejamos aquí. Gracias de verdad por tu tiempo, Adrián, por el buen trabajo que hacéis también desde FISAC y a seguir así. Ha sido un placer hablar contigo, Marcos. Esperemos volvernos a ver en el futuro. Un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo.